Bueno, bienvenidos a la sesión de precálculo del 3 de marzo del 2021. Para empezar, quisiera hacer algunos comentarios, creo los más relevantes, sobre el tercer examen parcial, que en general pues los felicito, creo que salieron bastante bien. Mis comentarios son los siguientes. En este problema, o en uno similar que ustedes tuvieron que resolver, yo cometí un error porque aquí escribí la palabra asíntota horizontal y puse x igual a a. Pues eso fue una confusión de mi parte, porque si yo quería que escribieran x igual a aquí, pues debía haber puesto vertical. Y análogamente, acá abajo puse como sugerencia, como pista, que escribieran y igual a a. Pues eso no es una asíntota vertical, esto es una asíntota horizontal. Espero que no les haya causado esto demasiada confusión. O sea, yo ya revisé los exámenes y pues tomé en cuenta esta confusión de parte mía, ¿verdad? Por otro lado, quiero también decir algunas breves palabras sobre este problema. Aquí se les da la fórmula de dos funciones y se les pide obtener el dominio de cada una. Y pues como ven, ya se está indicando que el dominio queremos que se escriba como los reales menos ciertos números. Entonces, por ejemplo, aquí pues es claro que en este caso la función f no está definida para el 1. Entonces, pues aquí lo que había que escribir simplemente era, hay que quitar al 1 y ponerlo así entre llaves como indica esta pista, ¿no? Igual la función g pues no está definida para todos los reales. Hay que quitar en este caso al 0, ¿no? Entonces aquí había que poner entre llaves al 0. Y ahora se pregunta en el inciso 3, ¿para qué elementos del dominio de G no está definida F? Sí, aquí estamos pensando en lo que viene aquí en el inciso 4, ¿no? Que vamos a querer construir esta composición F con G. Entonces, yo necesito saber si existen elementos, o sea, quiero saber el dominio de G, pues son todos los reales quitando al 0. Y lo que quiero saber es
que si hay elementos en ese dominio que hacen qué cosa, pues que me dan 1. ¿Por qué 1? Porque 1 no está en el dominio, f no está definida para esto, ¿no? Si g de x es 1, si g de x es 1, f no estará definida, porque 1 no está en el dominio de f. Y por lo tanto, quiero saber si es posible que g de x, como lo escribimos ahí, que es x1 menos x, eso me dé 1. Bueno, pues tengo que ver si puedo resolver esta ecuación para x. Pues vamos a ver. Paso el 1 al otro lado. Ahora multiplico por x. Pues va a quedar x cuadrada menos 1 menos x igual a 0. Y si la reescribo en el orden usual, pues queda así. Aquí yo no puedo ver a simple vista cuáles son las soluciones de esta ecuación, pero es una cuadrática. Entonces aplico mis fórmulas. Mi fórmula me dice que es menos b más o menos b cuadrada menos 4a por c, y todo entre 2a, 2 por 1. Pues hago mis cuentas. ¿Y qué obtengo? Pues obtengo 1 más o menos la raíz de 5 sobre 2. Y estos sí son números que están estos números, los dos, el 1 menos raíz de 5 sobre 2 y el 1 más raíz de 5 sobre 2, sí están los dos en el dominio de G. Pero resulta que para estos números, tanto para este como para este, si yo evalúo G, me da 1. O sea, G de 1 de este número es 1. Y G de 1 más raíz de 5 sobre 2 es 1. Pero entonces, si yo quisiera ahora, a continuación de esto, calcular f de esto, de cualquiera de ellos, pues no voy a poder, porque f de 1 pues no está definido. Sí, entonces espero que quede claro a qué se refería esta pregunta de para qué elementos en el dominio de G f no está definida. Pues son dos valores, son estos dos valores. Y finalmente un comentario respecto a la composición. Pues efectivamente es fácil obtener una fórmula para la composición. O sea, si yo voy a calcular esto, pues g de x es x menos 1 sobre x. Y f, pues es esto.
Aquí le tengo que sumar 1 y aquí le tengo que restar 1. Pero fíjense que aquí se pide que lo expresemos como una función racional. Y esto no es, ahorita, en este momento, esto no es una función racional. Si somos estrictos, porque esto no es un polinomio y esto de acá abajo tampoco no es un polinomio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es o puedo hacer es multiplicar arriba por x y abajo también por x. Y entonces, ¿qué obtengo? Obtengo x cuadrada menos 1 más x y abajo obtengo x cuadrada menos 1 menos x. Y ahora esto sí es una función racional, porque arriba tengo un polinomio cuadrático y abajo también. Bueno, espero que eso aclare algunas dudas que puedan tener. Entonces, estábamos nosotros hablando de la importancia de que las funciones fueran biyectivas, porque esas son precisamente las que tienen inversas. O sea, son funciones que deshacen lo que hace una función. Entonces, dijimos que si f es una función biyectiva con dominio A y rango B, entonces tenemos asegurado la existencia de una segunda función que le llamamos f a la menos 1 o la inversa de f y que va a tener como dominio a B y que va a tener como rango a A y que va a cumplir con esta relación de que f a la menos 1 de y es igual a x si y solamente si f de x es igual a y. Aquí está otra vez esta propiedad de las funciones inversas. Acá está lo que dijimos hace un momento, que el dominio de la función inversa es justamente la imagen de la función original y que la imagen de la función inversa es el dominio de la función f. Sí, en nuestro caso que pusimos el dominio era A, la imagen era B. Y luego tenemos esto, que lo que dice simplemente es que f menos 1 deshace lo que hace f. Y también dice que f deshace
lo que hace f menos 1. A ver, veamos un ejemplo. Este no está. No, este no me gusta. Bueno, vamos a ver un ejemplo donde se vea este ejemplo, que lo vimos la vez pasada, si no me equivoco. Sí, que aquí tenemos, a ver. Vamos a ilustrar aquí todo lo que estamos diciendo. Aquí tengo f de x, 2x más 3 sobre x más 4. El dominio de esta función es lo que dijimos, bueno, aquí le llamamos h, ¿verdad? A esta función. Pues déjenme llamarle h. ¿Sí? A esta función le llamamos h. Y aquí tenemos el dominio de esta función. Acá arriba está el dominio de la función h, pues son los reales quitando al menos 4. B, que es el rango o imagen, son todos los números reales exceptuando el 2. Entonces, por ejemplo, en particular, h, vamos a tomar algún elemento del dominio, el que sea. Por ejemplo, 5. ¿Qué hace h con 5? Pues lo manda a 2 por 5 más 3 entre 5 más 4. Esto es 13 entre 9. Bueno, entonces, sabiendo que esta función es biyectiva, pues yo sé que sabemos que tiene una inversa. Y esta inversa, pues la llamamos h a la menos 1, ¿no? ¿Y qué sabemos además de esta inversa? Pues h a la menos 1 va a ser una función de b en a, al revés de lo que teníamos para la función h, ¿no? La función h era una función que iba de a en b. Y a y b son esos dos conjuntos que tengo ahí. Y luego, también, yo ya sé, aunque no sé mucho de esta función h, yo ya sé qué le hace h a 13 novenos. Pues yo sé que me lo manda de regreso a 5, ¿no? O sea, aquí acuérdense, h mandaba o enviaba a 5 en 13 novenos. ¿Sí? H a 5 lo mandaba en 13 novenos. Entonces, la función inversa a
13 novenos lo manda en 5. Sí, que es lo que expresamos en este tipo de cosas, ¿no? O sea, si h de x es y, entonces h a la menos 1 de y tiene que ser x, ¿verdad? Eso. Y generalizando eso, un poco, obtenemos estas dos relaciones. Que a ver, dejen ver. Aquí obtuvimos una fórmula para h a la menos 1 de y. Dejen escribirlo aquí. H a la menos 1 de y. Dijimos que era menos 4y más 3 sobre y menos 2. Entonces, lo que quiero ver es lo siguiente, que es un poco de álgebra. Quiero calcular primero h y luego h a la menos 1. Pues esto me da, h es 2x más 3 entre x más 4. Y luego aplico h a la menos 1, entonces es menos 4 por 2x más 3 entre x más 4 más 3 sobre, aquí otra vez 2x más 3 entre x más 4 más 4. Y como les decía, pues es un poco engorroso, tengo que aplicar aquí álgebra. Pues voy a escribir en ambos casos todo sobre x más 4. Entonces arriba va a quedar menos 4 por 2x más 3 más 3 por x más 4. Y abajo también voy a escribir como un denominador x más 4. Entonces va a quedar 2x más 3 más 4 por x más 4. Espero que todo el mundo alcance a ver que se van a cancelar estos dos por álgebra de fracciones. ¿Y qué va a quedar entonces? Pues arriba va a quedar menos 8x menos 12 más 3x más 12. Y abajo va a quedar 2x más 3 más 4x más 16
Ah, perdón. Es que aquí me equivoqué otra vez. Aquí puse más 4. Perdón por el error. Apenas ahorita me di cuenta. Sí. Aquí es menos 2. Ay, ya lo borré esto. Con razón no estaba saliendo, ya me estaba yo preocupando. Aquí es menos 2. Entonces, afortunadamente fue un error menor que lo podemos arreglar. Espero. Aquí es menos 2. A ver, vamos a borrar esto. Creo que es lo único que está mal. Espero. Y una disculpa por haber... Esto es menos 2x menos 8. Y ahora cancelamos aquí los 12. Aquí cancelamos 2x con menos 2x. ¿Y qué queda arriba? Menos 8x más 3x, pues queda menos 5x. Y abajo 3 menos 8 queda menos 5. Y esto es x. Y esto es lo que yo quería. Yo quería ver en este caso esta relación que está aquí, pero para la función h, ¿no? Aquí en vez de f, imagínense que es h, entonces tenía yo h de x, h a la menos 1 y me da x. Y también sucede lo mismo si procedemos de la otra forma, ¿no? O sea, también... También en este caso, si primero evalúo h menos 1 en y y luego a esto le aplico h, pues por una serie de pasos algebraicos en los cuales no hay que equivocarse como yo lo hice, debe uno terminar con y nada más. ¿Sí? No lo voy a hacer porque lo más probable es que me equivoque otra vez. Bueno. Entonces, nada más insisto otra vez, esta propiedad de aquí, esta propiedad que tengo aquí y esta otra son sumamente importantes. ¿Sí? Que hay que recordarlas siempre. Que tomo x, le aplico f y luego aplico f a la menos 1, pues recupero x, como si no hubiera yo hecho nada. Igual aquí, tomo y, le aplico f a la menos 1, luego le aplico f, ¿y qué pasa? Recupero y como si no hubiera yo hecho absolutamente nada. ¿Sí? Estas son
de lo más importante. Bueno, pues hasta ahora hemos manejado funciones realmente simples como, por ejemplo, los polinomios, ¿no? Donde teníamos una base variable x y una potencia o exponente constante. En este ejemplo que estoy poniendo aquí, pues es 2. Pero ahora queremos incluir funciones un poco más complicadas, como por ejemplo 2 a la x, donde ahora la base es constante. Este número 2 que tengo aquí, esa es la base, y el exponente en este caso es variable, ¿sí? Sí, o sea, quiero que quede claro que es una situación muy distinta tener x al cuadrado o tener 2 a la x. Son cosas muy distintas. Pues en el caso particular de esta función 2 a la x, pues nosotros sabemos que si yo tomo x a la menos 3, pues 2 a la menos 3 es un octavo. Que si yo tomo x igual a menos 1, pues 2 a la menos 1 es un medio. Que si tomo 0, pues 2 a la 0 es 1. Que si tomo x igual a 1, pues 2 a la 1 es 2. Y finalmente, si tomo x igual a 3, pues 2 al cubo es 8. Y pues si tomo números un poco más complicados que estos, pues entonces me puedo valer de una calculadora para encontrar, por ejemplo, que para x igual a 2 a la menos 7, pues la calculadora me dice que esto aproximadamente es 0.154. Que si tomo x igual a menos 4 quintos, pues la calculadora me arroja este resultado. Que si tomo un medio, pues 2 a la 1 medio es 1.414, etcétera, ¿no? Entonces, a este tipo de funciones que son de la forma alguna base b elevado a la x, donde b forzosamente para nosotros va a ser un número positivo y también distinto de 1, se le va a llamar una función exponencial. Y como ya hemos mencionado, al número b le llamamos la base y al número x le llamamos el exponente, ¿no? ¿Qué características tiene una de estas funciones? Pues muy importante. Estas funciones tienen como dominio todos los números reales. Siempre están bien definidas. El rango de estas funciones es el de los números reales positivos.
esta función no presenta intersección con el eje X. Intersección con el eje Y, pues sí, sí tiene, porque si tomo X igual a 0, pues me va a quedar B a la 0. Y B a la 0, cuando B es positivo, esto siempre es 1. Entonces obtengo esta intersección con el eje Y. Y finalmente, estas funciones presentan una asíntota horizontal Y igual a 0. Pues vamos a ver una imagen aquí a continuación. Aquí estamos presentando, por un lado, cómo se ve la gráfica de una de estas funciones cuando la base es un número mayor que 1. Aquí la ven, ¿no? Esta es la forma que tiene la gráfica de esta función. Y como habíamos dicho, el corte con el eje Y se da en 0, 1. ¿Sí? El dominio estamos viendo que es todo el eje, todos los números reales, y el rango nada más son los números positivos, ¿no? De aquí, de 0 para arriba. Esta línea que tengo acá abajo es una asíntota, ¿no? Porque la curva aquí roja se acerca cada vez más a esta línea. Entonces, ojo, ¿verdad? Este es el caso en el que A positivo, pero A es mayor que 1. En este caso, la función es lo que se llama creciente, ¿no? Esta función que tengo aquí crece, toma valores cada vez más grandes, ¿no? O sea, si la recorremos aquí, esta función de izquierda a derecha, va asumiendo valores cada vez más grandes. Por otro lado, si A también es un número positivo, pero es un número menor que 1, entonces la gráfica va a tener este aspecto. Aquí otra vez tenemos nuestro corte con el eje Y en 0,1. No hay corte con el eje X. Esta línea horizontal es una asíntota. Y ahora la función es decreciente. Ahora sí vemos que la función toma valores cada vez menores, ¿no? Y pues claramente estas dos funciones son 1 a 1, porque si yo dibujo aquí una línea horizontal, nada más tengo exactamente un corte. Igual aquí, si yo trazo una línea horizontal, tengo exactamente un corte. Aquí trazo otra, nada más tengo un corte. Y decimos
que una función que es o bien creciente o bien decreciente es monótona. Entonces, estas funciones exponenciales son, de hecho, biyectivas. O sea, vamos a ver aquí. Aquí ya lo tenemos. Vamos a borrar esto. O sea, estas funciones f de x igual a bx, b a la x, perdón, con este dominio y este rango, pues son biyectivas. Entonces, si este es el dominio A, el conjunto A, y este es el rango, pues yo sé que existe una función f a la menos 1, que es la inversa de f, y esa va a ser una función que va a ir de B en A, o sea que su dominio van a ser los números positivos nada más, que su rango van a ser todos los números reales, que no va a tener intersección con el eje Y, no va a tener intersección con el eje Y por esto que está aquí. Y sí va a tener intersección con el eje X. Va a tener intersección con el eje X justamente en 1,0. Y por esto de acá va a tener una asíntota ahora vertical y que va a ser justamente x igual a 0, ¿no? Y esta función, más déjenme ver, sí. Quiero enfatizar ahora esto que dije acá, que la gráfica de esta función de la inversa la vamos a obtener reflejando la gráfica de f con respecto a la línea y igual a x. Entonces, tenemos que imaginarnos aquí que si queremos obtener la gráfica de la función inversa, pues tengo que tratar de trazar aquí la recta que pasa por el origen y que de 45 grados, ¿no? Y ahora reflejo esta curva que tengo aquí con respecto a este espejo que tengo acá. ¿Sí? Tengo que imaginarme ese ejercicio, que no es tan fácil, ¿no? Pero
va a ser algo más o menos, luego se los enseño bien, ahorita lo voy a hacer a pulso. Va a ser algo más o menos así. A ver, se los voy a enseñar bien. Acá está. Ah, entonces está mal hecho lo que yo hice. Bueno, es que yo hice este caso, ¿no? O sea, aquí sí, sí, el caso que está hecho allá es para esto, ¿no? Que es más fácil. Aquí reflejar es más fácil. Sí, aquí tienen ay, sí, aquí tienen alguna función exponencial, esta roja. Y aquí tienen la recta de 45 grados. Y si actúa esta como espejo y reflejamos, obtenemos esta curva azul que está aquí. Esta es la inversa, ¿no? Entonces digamos que esta roja, digamos que es b a la x para cierta b positiva, b distinta de 1, y en este caso pues b mayor que 1, ¿verdad? Y entonces esta otra que tengo aquí, esta es la inversa, f a la menos 1, que tiene las cosas que dijimos. Aquí dijimos que teníamos un corte en 0, 1. Esta presenta un corte aquí en 1,0. Esta dijimos, la roja, dijimos que no tenía corte con el eje X, no hay corte con el eje X. Esta azul, pues no hay corte con el eje Y. La roja dijimos que tiene una asíntota, la roja, que es el eje de las X, que es Y igual a 0, ¿no? Ay, aquí escribí, bueno. Aquí pues también tenemos una asíntota para la curva azul, pero ahora es una asíntota vertical y se da justamente el eje Y, que es X igual a 0, ¿no? ¿Qué más observamos? También observamos lo siguiente. Esta ya habíamos dicho que esta es una función creciente, ¿no? O sea, la roja, conforme yo me desplazo, esta curva roja, conforme yo me desplazo, cada vez toma valores más grandes. Es una función creciente. Y esta de aquí, la azul o morada, pues también toma valores cada vez más grandes.
Entonces también es una función monótona, en este caso creciente, ¿no? Y también ven que se intercambiaron dominios y rangos. Sí, se intercambiaron. Que es lo que dijimos acá. Que el dominio de la función exponencial se convierte en el rango de la función inversa. Y el rango de la función exponencial, que es b, se convierte en el dominio de la función inversa. Y como ya se habrán fijado y lo habrán notado, esta función inversa pues, es suficientemente importante que no nada más la llamamos f a la menos 1, sino la llamamos la función logaritmo, ¿verdad? Bueno, me voy a detener aquí. Que pasen una buena tarde.